Hola mis City amigos, antes que nada, bienvenidos de nuevo a la City sin gluten, nueva temporada, nuevo año, por fin. El año pasado, pues, bueno, antes que nada, feliz año nuevo para todos, que sea un año lleno de mucha salud, prosperidad, paz y familia, familia, que es importante. El año pasado estuve un poquito ausente todo el año. Muchos de ustedes saben la razón por la cual me ausentaba por temporadas. Y bueno, este vídeo de un nuevo comienzo es, espero que les guste, es la receta más votada del Instagram. Si no sabes de lo que hablo, es porque no me sigues por allí, me tienes que seguir por allí para que veas todas las encuestas, el material que comparto por allí y puedas seguir todo esto. Esta receta que les traigo hoy es una receta de unas donas o donuts sin gluten, sin horno, que se hacen súper, súper, súper rápido y son súper deliciosas. Son de limón, donuts de limón. Maravillosas, una receta rápida, una receta deliciosa y bueno, ya lo verán. Espero que les guste y comenzamos. Y recuerda, si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis, fácil y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de los vídeos. Comenzamos. Necesitarás un huevo grande, L en España. Lo vamos a mezclar muy bien con la varilla de mano o puede ser con la batidora que tengamos. Le agregaremos 50 gramos de azúcar morena o el edulcorante de preferencia. Puede ser también miel, unas 2 cucharadas, 3 cucharadas, dependiendo. Vainilla al gusto. Y seguimos mezclando. Esta receta es súper fácil, solo agregar los ingredientes y mezclar. Le agregaremos 60 gramos o un cuarto de taza de yogur griego, en mi caso. Pero puede ser el yogur que tengas y que quieras. Puede ser también yogur sin lactosa. Seguimos mezclando hasta integrar bien. Y le agregaremos jugo de medio limón, 30 mililitros aproximadamente. Es un limón grande. Mezclamos. Agregamos 125 gramos de harina de almendras. Y mezclamos harina de almendras y 50 gramos de harina de arroz. Puede ser todo de almendras si quieres, pero la de arroz le da un poco más de cuerpo. Media cucharadita de polvo de hornear. Y una pizca de goma santana. Puede ser también una pizca de psyllium, pero cáscara molida de psyllium. Si no sabes qué es el psyllium ni a qué me refiero con la cáscara molida, por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva al vídeo donde lo explico todo muy bien. Y allí lo entenderás todo. En un molde así como este, apto para horno, le agregaremos nuestra masa de esta forma, como te muestro, puede ser como una cuchara o también como la forma que te mostraré a continuación. Fíjate en la textura que tiene que tener, importante, no puede estar muy líquida. Miren aquí. La segunda forma es con una manga pastelera. Esta es una forma mucho más limpia y mucho más fácil de aplicar, pero yo comprendo que no todos tenemos acceso a todos los materiales. Miren, ¿ves? Así súper rápido. Perfecto. Le damos golpecitos para que se distribuya bien. Pero poquito, no mucho. Y llevaremos a cocinar. En este caso será en el microondas a 2 o 3 minutos aproximadamente, dependiendo de la potencia. Miren, así han quedado. Perfectas. Si no tenemos microondas, podemos llevarla al horno 180 grados por 12 minutos aproximadamente. También puede ser en la freidora de aire 160 grados. La crema, súper fácil. Agregamos una cucharada de queso crema. Puede ser también sin lactosa. Así. Y a esta le vamos a agregar un poquitín de jugo de limón.
de la otra mitad que sobró del limón. Y le agregaremos un poquitín de miel, alrededor de una cucharadita, una cucharada, dependiendo de lo dulce que te guste. Y ya tenemos la crema con la que bañaremos a nuestros donuts. Unos donuts fáciles, rápidos, imagínate, en 2 minutos se hacen. ¿Qué más fácil que esta receta? Pero si tú quieres la receta tradicional de donuts, por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva a esos donuts deliciosos con su receta tradicional, sin gluten por supuesto. Miren, qué maravilla. Perfectos. Quedan esponjosos. Importante, no nos podemos pasar de la cocción en el microondas. Ese es el truco, porque si no se resecan mucho. Así que tenemos que cogerle el tiempo. Miren, bañamos perfecto. Esto al meterlo en la nevera se endurece un poco la crema y perfecto. Miren, por aquí le estoy agregando un poco de almendras fileteadas. Y estas son las del horno. Miren. La bañaremos también. Y listo. Si tú no quieres comerte todas las donas en un solo momento, también puedes congelarla. ¿Cómo la congelo yo? Pues la meto en una bolsa zipper, así, de este estilo. Puedes también hacerlo con papel de este film. Pero si tienes esta bolsita, mejor. Y la cerramos. Pero antes de cerrarla completamente, le vamos a sacar todo el aire que podamos de dentro. Así. Perfecto. Ahora la sellamos y llevaremos al congelador. Y cuando la queramos comer, la sacamos y comemos. Y a disfrutar. Miren qué maravilla. Están súper deliciosas, son súper fáciles de hacer cuando nos provoque algo rápido. Esta es tu receta. Algo rápido, fresco y delicioso. Estas donuts de limón te encantarán. Ahora a probarlas. Deliciosas, aprobadas. Y hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado, que las hayan disfrutado, que las hagan y las prueben y que compartan las fotos conmigo. Y si te gusta esta receta y todas las recetas que puedes encontrar en este canal, recuerda, déjame un me gusta, ayudas a mi vídeo, ayudas que pueda seguir compartiendo más recetas con todos ustedes de estos inventos locos que salen perfectos. Déjame un comentario, ¿te gusta la receta? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le pondrías diferente a estas donas? Comparte para que más personas puedan saber que existe este canal y que estamos en esta City sin gluten súper deliciosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.